días, limeñitos. Hoy día en tu programa favorito, La Raya, presentamos el tema de hoy, que sería el texto que nos mandó el profesor Matos. Sean bienvenidos todos a un noticioso más con Saúl Domínguez. El día de hoy hablaremos sobre la palabra y la imagen. Es un tema que ahorita está dando de qué hablar en el curso del profesor Matos, así que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, para hablar de la palabra y la imagen, hay que hablar acerca de los políticos. A lo largo del siglo, nuestros políticos practicaron la retórica, que es el arte del buen decir, de persuadir con la palabra. Pero estos, a su vez, buscaban persuadir a las personas mediante el raciocinio, generando así el diálogo. Por eso, en su mejor perfil, se dice que la política era también pedagogía. Obvio que esto con una mirada más paternalista. Ya. Pero esto se viene abajo a raíz de que a fines de los 80 la política de la palabra estalló por exceso de retórica. Ni Vargas Llosa pudo con las nuevas maneras de generar identidad que se creaban. Se generaba la política de la imagen, en la cual una imagen vale más que 1000 palabras. Fujimori le saca el jugo a esta nueva forma de hacer política, ya que sabe que los gestos que él realizaba, como montar bicicleta, moto, burro, serían vistos por todo el país gracias a la televisión, y creará de manera rápida su imagen política. Fujimori apela a crear identificación en lo que Adriansen denomina como representación espejo, un presidente como tú, como yo, como nosotros. Ahora, ya destruidos los partidos políticos, no existe un contrapeso para esta nueva forma de hacer política. Es por eso que en el Perú la desaparición de la política de la palabra nos ha llevado a no poder identificarnos con instituciones o programas, sino que la principal identificación de un sector es con un personaje mediático creado por nuestros propios presidentes. Bueno, ahora hablaremos acerca de la insoportable levedad del ser político. Desde el comienzo, Fujimori, para contrarrestar la inexistencia de un partido gobernista, utilizó el carácter mediático de su liderazgo. Dependía de la buena voluntad de los medios, especialmente de la televisión. Si ésta escaseaba, él se adueñaba de todo y la dominaba. Implantó un sistema de canje en el cual se daba colocación de publicidad estatal, preferencias en conferencias, filtraciones primicias, entre otras. En sí, a los canales se le daba facilidades y ya pues se quedan callados. Aunque más adelante, para su segundo gobierno, se utilizó tanto la SUNAT como el Poder Judicial para la supervivencia de este autoritarismo, ocultando la corrupción. Bueno, también hablaremos acerca del el hermano mayor se prepara para vigilarte. El control de los medios culminó a inicios de la campaña electoral. No habían programas políticos, no se permitía propaganda electoral pagada, aparentemente. Esto con el objetivo de la despolitización del electorado, que toda la gente tenga una visión más clara, más limpia, por así decirlo. Pero esto no fue nada más que una verdad a medias, ya que ni bien suprimidos los programas de política, se produjo la politización del primer talk show del Perú, el programa de Laura Bozzo, ahí está, el cual se convirtió en el instrumento de agitprop del régimen. Bueno, para este punto podemos hablar de 3 puntas de lanza de esta nueva forma de hacer política. En primera, la politización del talk show. En otra, la politización de los principales tabloides y diarios populares. Y la última sería la apertura de una página web a cargo de una asociación, no ficticia, una asociación llamada Asociación Pro Defensa de la Verdad. Que le había hecho ¿cómo se llama? Este patín. La concha de su madre. Bueno, eso córtalo y empiezo de nuevo. Bueno, ahora hablaremos del hermano mayor se prepara para vigilarte. El control de los medios culminó a inicios de la campaña electoral. No habían programas políticos, no se permitía propaganda electoral pagada. Aparentemente esto con el objetivo de la despolitización del electorado, que todos tengan una visión clara y que no haya favoritismos. Pero esto no fue nada más que una verdad a medias, ya que ni bien suprimió los programas políticos, se produjo la politización del principal talk show del Perú,
que era el programa de Laura Bozzo, en el cual se convirtió en instrumento de agitprop del régimen. Para este punto podemos hablar de 3 puntas de lanza de esta nueva forma de hacer política. La primera, tenemos la politización del talk show. La otra sería la politización de la mayoría de los diarios y tabloides más populares de Perú en esos años. Y la última sería la apertura de una página web a cargo de una asociación llamada Asociación Pro Defensa de la Verdad. Bueno, según Adrián Sen, las 2 primeras, como eran enfocadas en el control del segmento C, principalmente D y E, se daban el lujo, o sea, el régimen se daba el lujo de permitir ciertos medios opositores escritos consumidos por los sectores medios y altos, ya que así se daba una coartada de que había libertad de prensa. Ya. Ahora, hablando acerca del espectáculo como política, hace tiempo se adelgazaron las líneas que separaban la política del espectáculo. Con el derrumbe institucional, el escenario político quedó vacío y estas líneas prácticamente se borraron. Hay que tener en cuenta que entre política y espectáculo hubo siempre puntos de encuentro. Un ejemplo sería el circo romano. Sin embargo, en los puntos de encuentro entre la política y el espectáculo era siempre la política quien llevaba la batuta. Pero vemos ahora que esas distinciones se han comenzado a resquebrajar en las últimas décadas. Ejemplo de ello es la llegada de Belmont, el rey de las teletones, a la política. Más específicamente aún, a la alcaldía de Lima. Bueno, podemos decir entonces que en el Perú pasamos por una transición de lo que era la política como espectáculo al espectáculo como política. Bueno, ahora hablando de qué pase Laura Bozzo, es indudable el éxito de Laura Bozzo, nadie lo puede dudar, ya sea por la posibilidad de dar sus 15 minutos de fama a los excluidos, la presentación de casos de la vida real, entre comillas, entre otras. De Gregori nos da un par de razones que inciden en el vínculo de Laura con el modelo económico y la política fujimorista. Los sectores excluidos por el modelo neoliberal periférico la necesitan. De Gregori habla de cómo su programa tiene el formato de las telenovelas, pero son un espejo invertido de estas, concentrado en un espacio de 1 hora. Vemos cómo se habla de 2 puntos importantes. El primero es la concentración, que en las telenovelas las verdades reveladoras son el centro de la trama y se demoran a lo largo de 1 año en aparecer. Mientras que en el programa de Laura todo entra en 1 hora. Así el público está dispuesto a más emoción. Bueno, otro punto sería el espejo invertido. En las telenovelas no se ve que las verdades reveladas, se ve que las verdades elevadas elevan el estatus. A lo largo de la hora los lleva, bueno, esto córtalo también, sorry. Hablaré de nuevo. Entonces, ¿qué pase Laura Bozzo? Es indudable el éxito de Laura Bozzo, ya sea por la posibilidad de darles sus 15 minutos de fama a los excluidos, la presentación de casos, entre comillas, reales, de la vida real, entre otras. De Gregori nos da un par de razones que inciden en el vínculo de Laura con el modelo económico y la política fujimorista. Los sectores excluidos por el modelo neoliberal periférico la necesitan. De Gregori habla de cómo su programa tiene el formato de las telenovelas, pero son un espejo invertido de estas, concentrados alrededor de 1 hora. Vemos cómo se habla de 2 puntos importantes. En primer lugar, la concentración. En las telenovelas las verdades reveladoras son el centro de la trama y duran aproximadamente en salir 1 año. En cambio, en el programa de Laura todo ocurre en 1 hora. Esto vemos que genera que los excluidos reciban emociones más fuertes. Y también habla sobre el espejo invertido. Estas telenovelas se ve que las verdades reveladas elevan el estatus del protagonista, pero las verdades que se descubren a lo largo del programa de Laura te llevan a una realidad infernal. Al fin del programa se produce también algo así como podría asemejarse a una catarsis,
La mujer golpeada vuelve con el marido, la adolescente descarriada se arrepiente. Cada quien sigue en su sitio. Fin de la modalidad social. Es realismo. Basta utopías o falsas esperanzas. Sus protagonistas siguen en su propio infierno, pero ella los tranquiliza ofreciéndoles ayuda psicológica. En términos generales, la doctora hace obra social, con ayuda del presidente, que por su parte hace gasto focalizado. Mientras que el populismo trata de encubrir las diferencias sociales, el actual modelo naturaliza esas diferencias presentándolas como estratos y les ofrece a los estratos D y E ayuda psicológica, obra social o gasto focalizado. Y por último hablaremos del siglo XXI, Cambalache. Como menciona Adriansen, la crisis política hace que el fundamento de la democracia se desplace de la razonabilidad ciudadana hacia la credibilidad del sentido común no informado. Esto quiere decir que al recoger ciertos elementos del sentido común y potenciar los talk shows, pueden generar identidad y ganar legitimidad para influir en la política. Entre estos elementos, por ejemplo, se encuentra el miedo. Según Morse, el mensaje de los medios de comunicación es que el individuo debe resignarse a ser víctima de ataques y humillaciones en diversos programas. En diversos programas podemos ver situaciones horripilantes que tiene que pasar el ser humano. Por ejemplo, el padre alcohólico, el hijo adolescente drogadicto, la violación. Bueno, el resultado, según Morse, es que si la vida misma se vuelve una serie de problemas a resolver y todo tiene respuesta alguna, el individuo pierde la capacidad para experimentar su individualidad. Y si éste la experimenta y se alarma, será controlado por aquellos que lo quisieron formar de esta manera. Ahora les paso con mi compañero Uber. Hubert, wake up, necesito que me ayudes con una lectura de la clase del profesor Martos. Es de doctores y un escuadrón. ¿De la muerte? Sí, creo. Ya, está bien. ¡Ah! Dios, me has asustado, Andrea, de verdad. Bueno, Bueno, Andrea, imagínate que estamos en el siglo pasado de Lima, ¿ya? Donde las personas leían revistas o periódicos, en este caso solamente para estar informado, pero estas revistas tenían algo en especial, que no tenían ninguna sola imagen. ¡Oh, por Dios! Sí, oh por Dios. Y literalmente solo eran utilizados para estar en el tren, en los metros, entre otras cosas. Pero los ingleses y los británicos usaban un formato en sus revistas donde se mostraban noticias policiales, farándulas, se hablaba de política, pero así medio distorsionado, ¿entiendes? Y tenían un formato de tabloide y formato estándar. Es decir, ¿has visto estos periódicos, para decirte, el Trome? Que tienen un montón de color, los títulos son grandísimos, entre otras cosas, y son textos muy cortitos en las portadas. Sí. Ya, estos textos también habían en el Perú. En el Perú, el primer tabloide que existió se llamaba Última Hora. Sus detractores lo llamaban como la cloaca del periodismo. ¿Ya? Uh-huh. Lo que usaba estos diarios era un vocabulario para descalificar a todo, por ejemplo, a todo candidato político de Don Pedro. ¿Don Pedro? Sí, Don Pedro. Bueno, Andrea, ahora el primer subtítulo de este capítulo es Mutaciones, que no quiere decir que estos diarios fueron llamados como diarios de menos de un sol, ¿ok? Y estos diarios también por así decirlo, se diversificaron, es decir, que tuvieron una especialidad. Por ejemplo, que algunos diarios ahora solo tenían carácter deportivo, ¿ok? Uh-huh. También estos diarios también eran, como bien te lo mencioné, eran conocidos también porque mostraban algunas notas sobre la política nacional, problemas nacionales, sobre el deporte, farándula, noticias policiales, entre otras cosas. Pero también una característica, aparte de que tenga título llamativo, título en colores, textos cortos, también en las primeras planas se mostraba el trasero de las vedettes, de gran magnitud, como lo que hay en el trome esto de las malcriadas. No sé si has visto. Bueno, ok. Ok, pero también una persona llamada Grompone, dijo que estas vedettes, no sé si has visto televisión antigua, como que tomaban protagonismo en programas
familiares, que ellas iban a ser como teloneras, siempre aparecían, llamativas, y actuaban también por su propia cuenta. Qué interesante. Bueno, Andrea, otra parte es que estos mismos diarios también tienen unos rasgos siniestros. Es decir, se podía apreciar discriminación de todo tipo. Es decir, había la discriminación común era hacia gente cholas, homosexuales y sobre todo a las mujeres. Algunos titulares, por así decirte, que se puede ver en estos diarios son, por así decirte, Daisy peleada con macho. A ver. Sí, Daisy peleada con macho. Otro es como decirte, Tula Rodríguez, dice que conducirá un programa tropical para tumbarse a Barbosa. Y eso. Tipo, los diarios en ese entonces era como que siempre atacaban a las mujeres, a las vedettes, como también a los políticos. Era como siempre se creaban nuevos diarios y era como, se le conocía como los excrementos, porque se le pegaba a los que estaban mencionados para elegirse como presidente, para lanzarse como presidente. Eran como un nuevo diario, habla mal de tal candidato y esto se le pegaba siempre, se le manchaba su imagen y todo. Qué horrible. Como otros subtítulos son las elecciones 2000, el lado oscuro de la fuerza. ¿Esto qué quiere decir? En la prensa amarilla, si bien en los últimos años, en el año 2000, 1999, antes de las elecciones, Fujimori inventaron un montón, salieron a la luz un montón de diarios chichas o prensa amarilla, ¿ok? Y tú te preguntarás, ¿pero por qué salen tantos diarios si no van a ser vendibles? Eso lo que de verdad no importaba. Lo que ganaba estos diarios era más que todo, en este caso, los puestos de kiosco. Los puestos de kiosco eran como que nosotros vemos un puesto de kiosco y ves que hay un montón de diarios, ¿no? Ajá. Lo que hacen esto es más que todo que el público peruano tiene esta cultura de siempre ir, antes de ir a trabajar, siempre se quedaban parados durante minutos o horas leyendo solo titulares. Y como la prensa amarillista, como te lo dije, atacaba a los que estaban a punto de representarse como presidente para presentarse a las elecciones, toda la gente veía que hablaba muy mal la prensa amarillista, de que tal es un inmoral, no sé, ético, tal. Y como que esto generaba una mala representación, una mala imagen de estos candidatos. Es lo que hacían la prensa amarillista, tipo, no les importaba vender, ya que algunos eran subsidiados por el Estado. Y por último de este subtítulo, ¿te acuerdas del diario El Chino? Que lo mencioné como que fue uno de los primeros de hacer todas estas portadas llamativas con títulos grandes que mostraban vedettes. Bueno, el que era el dueño, que se llama Moisés Wolfenson, en el año 2000 se lanzó para ser congresista. ¿Y adivina con qué número? ¿El 13? No. En estos casos, como el diario es bien obsceno, se lanzó con el número 69. ¡Qué horror! Sí, y literalmente cuando lanzaba su publicidad, contaba, en este caso los diarios, contaba historias sobre drogas, sexo, alcohol, muertes, entre otras cosas, todo se notaba y siempre salía su rostro. De verdad, todas las noticias estas que mostraba salían su rostro. Y tú dirás, no habrá sido elegido por las personas, pero sí fue elegido. Fue el puesto 13 o 16 y obtuvo 38,000 votos. No y, me sorprende. Y le ganó a personas mucho más expertas para este cargo. Estoy segura que todos los presentes acá saben quién es, quién fue, quién siempre será Alberto Fujimori, nuestro expresidente. Este señor luchó contra la hiperinflación y el terrorismo en su momento y de hecho le fue muy bien. Pero este señor es muy conocido no solamente porque le fue muy bien, sino por cómo hizo que le fuera muy bien. Estos triunfos fueron logrados de una manera muy diferente a los demás países. ¿A qué me refiero? Este señor, Alberto Fujimori, no utilizó negociaciones, ni convenios, ni acuerdos de paz, ni nada por el estilo. Este señor, según la lectura, lo hizo a lo macho, según el dialecto peruano, que ahorita les voy a decir qué es. Acá literalmente dice, a la brava, sin contemplaciones, con mucha valentía y también con mucha sinceridad. Alan García. Este nombre está asociado con los tiempos de hiperinflación, terrorismo, corrupción, irresponsabilidad y demás. Él también fue nuestro expresidente, que descanse en paz, claramente. Él fue el creador del partido político del APRA, que hoy en día es considerado un partido político
de los tradicionales. ¿Por qué he mencionado a Alan García? La razón por la que he mencionado a Alan García, aparte de que va con toda la época de lo que estamos hablando en todo el video, es porque voy a hablarles de los títeres de Alan. ¿Qué son los títeres de Alan? Básicamente estamos hablando de los demás candidatos que también participaban en esa época. En este caso, principalmente sería Alberto Andrade, Castañeda y Toledo, quienes sufrieron las consecuencias de ser parte de la prensa amarilla. La prensa amarilla básicamente los mostraba como incapaces, corruptos, proterroristas, antipopulares, mil cosas, que probablemente la mitad sean verdad y la mitad no, quién sabe, pero la prensa amarilla lo publicaba todo como si fuera cierto y obviamente estos candidatos se veían perjudicados de alguna u otra forma. De hecho, algo muy curioso es que dentro de esta prensa amarilla, los periódicos chinos, o sea, llamados chinos, salían muchos candidatos, como ya dije, Toledo, Castañeda, Alberto Andrade, y Fujimori salía muy poquito. Salía muy poquito. Muy sospechoso, porque se hablaba de los demás candidatos de manera negativa, pero nadie jamás hablaba de Fujimori. ¿Por qué? Esto es porque Fujimori tenía sus tratos con la prensa. Acá está todo, tú ya encárgate. Ok, Fujimori, gracias. Y claramente todas estas cosas influían al momento de las elecciones. Por ejemplo, Alberto Andrade fue considerado como pituco y corrupto. Y esto realmente hizo que mucha gente no votara por él. Que dijera, yo no voy a votar por este señor porque se cree tal cosa y tal cosa. O yo no voy a votar por Castañeda porque es un pro-terrorista y no sé qué cosa. No sabemos si eso es cierto. Simplemente salió en la prensa amarilla y mucha gente decidió creer que eso era cierto. Entonces, eso influyó bastante al momento de las votaciones. Hola, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy voy a hablar sobre género, política y fujimorismo y empezamos por masculinidades subordinadas. Antes que nada, bueno, estoy mal de la nariz, así que probablemente vaya a estar así todo el rato de... por si acaso. Bueno, en fin, vamos al punto. ¿Qué dice el texto? El texto nos habla de que la prensa amarillista se enfocaba en insultar y denigrar a la oposición, tocando temas como rasgos físicos o si no, digamos que afeminizando a los hombres. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues si es que había un político que tenga, no sé, sea alto, chato, blanco, negro, lo que sea, pues se le buscaba insultar de esta manera, con cualquiera de sus rasgos físicos. Y si es que este político no cumplía pues los caracteres de un hombre macho alfa de ese momento como debía de ser, pues también se le terminaba insultando como afeminado, gay, cachudo, infiel. Bueno, infiel no, que cachudo, ese tipo de cosas, ¿no? Eso era lo que se hacía en ese momento. Pero para eso entendamos realmente cuál es la perspectiva de un hombre macho alfa en ese momento. Bueno, básicamente el macho es el que no siente o el que en sí no expresa sus emociones. En ese momento los hombres pues elegían ser la cabeza de la familia, ser los que debían de ver y por todo el tema de lo económico, subir en el trabajo, estaban súper concentrados en trabajar y todo ese tipo de cosas. Sin embargo, en el tema emocional pues ellos se apartaban, preferían dejarle ese, digamos, deber a la mujer y los hombres eran bastante parcos, no expresaban emociones, bastante serios y pues esto era signo de respeto y más bien por el contrario un hombre que sintiese miedo, temor o algo así, pues era signo de debilidad, por lo cual no se, digamos, no se le veía bien a un político que mostrara ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, en la apoteosis del patriarca, que es lo que sigue, bueno, básicamente estamos hablando de León Febres, que es el alcalde de Guayaquil en ese momento, Ecuador, obviamente. Bueno, ¿qué sucede? Básicamente está habiendo una crisis, están pasando por una mala situación en la cual el Banco del Progreso se está cerrando y él hace un meeting para poder expresar lo que pasa, ¿no? Más o menos su opinión. Y lo que dice en realidad, digamos, su frase célebre es yo no me ahuevo, que puede ser como una frase quizás normal o algo así, sin embargo se mantiene la idea y la mentalidad machista de macho alfa, la cual no se intimida por nada, a pesar de la crisis que está viendo, toma las cosas como que yo no me voy a sentir mal por esto, voy a seguir serio, voy a seguir como que afrontando las cosas con la misma mentalidad y la misma fuerza que tengo siempre y esto no me va a debilitar, ¿no? Esa es la mentalidad que se mantenía y es algo un poquito interesante ya que el León Febres en realidad siempre había sido muy criticado por la prensa ya que es un hombre de dinero.
siempre tuvo dinero y por eso se lo feminizaba. O sea, lo hacían ver como que no era tan hombre, le buscaban rasgos femeninos por la forma de actuar, vestir, ese tipo de cosas, por tener dinero. Y bueno, ahora sigue Mujeres, la prensa amarillista, la amenaza del patriarca. Bueno, acá digamos que es un poco polémico ya que ya tenemos la visión que tiene la prensa amarillista con respecto a los hombres, ya sabemos que hay un machismo evidente, sin embargo no sabemos muy bien qué opinan acerca de las mujeres. Bueno, es algo un poco, digamos, controversial, así de que doble cara. ¿Por qué? Porque ellos siempre terminaban apoyando a lo que es las vedettes, siempre hablan de las vedettes, decían que las vedettes son personas, son mujeres, son madres de familia, hay que respetarlas, lo cual no está mal. Sin embargo, en uno de sus diarios chicha, y bueno, la nota trataba sobre cómo hacer que las mujeres no pierdan a sus esposos, pero ¿qué es básicamente esto? Bueno, el que le escribe es Eddie, una persona a la cual ya vamos a escucharla siempre en estos temas porque es un escritor de revistas chicha. ¿Y qué es lo que dice Eddie? Pues Eddie dice que básicamente el hombre busca afuera lo que no hay en casa. ¿Y qué es lo que no hay en casa o qué es lo que está faltando? Pues orden, limpieza, una mujer aseada. Dice que las mujeres cuando están en el hogar por el tema de los hijos pues terminan de dejar de... Y que siempre tiene que haber una coquetería por parte de ella a la hora de recibir al esposo. Y en el tema sexual, pues básicamente dice que no debe existir ningún tipo de tabú en las mujeres porque deben estar predispuestas a cualquier tipo de cosa para satisfacer a su esposo. Esa es su opinión, a la vez que también opinan de que las mujeres, bueno, las vedettes también son mujeres, son madres y hay que respetarlas. Bueno, de parte de a las madres, pues les dicen eso, ¿no? Eso es lo polémico, digamos. Bueno, y ahora sigue Mujeres y el poder fujimorista, la venganza del patriarca. ¿Qué nos menciona en esa parte del texto? Pues básicamente se nos dice que hay dos organizaciones políticas del momento las cuales se salían pues de este estilo clásico de machismo total y por el contrario lograban tener una especie de un poco de igualdad a la hora de tener políticos hombres y mujeres, ya que había muchas políticas mujeres en ambas organizaciones que eran pues digamos cumplían cargos importantes. Pero a la vez, bueno, estamos hablando de Sendero Luminoso y el Fujimorismo. Ambos tenían mujeres con cargos importantes, sin embargo, muy importante es que también se nos menciona que al final estas mujeres, pues sí, tenían cargos importantes y tenían bastante poder, pero todas terminaban sirviendo pues a los líderes de cada partido. Y era muy controversial, ¿no? Porque en realidad se daba a entender como que las mujeres realmente sí tenían su voto y su voz, sin embargo, al final eran órdenes y terminaban haciendo caso al hombre que estaba a cargo. Entonces es un tema muy sonado. Ahora, ¿de qué más nos habla el tema? Pues nos habla de las mujeres, las cuales sí fue, digamos, a pesar de no ser políticas, tenían un pensamiento bastante fuerte y que quizás si hubieran sido políticas hubieran llegado a tener, digamos, una relevancia importante en el cargo o, algo diferente, por así decir. ¿Quiénes mencionan? Pues mencionan a Laura Bozzo, mencionan también a Marta Hildebrandt y menciona, importante, creo yo, a Eliane Carr, la esposa de Toledo, ya que pues ella, digamos como que no se adecuaba al clásico modelo de esposa de presidente o esposa de cualquier político, por el contrario era muy, muy fiel a su estilo y esto le ganó pues comentarios de que a Toledo se le decía que su esposa le era cachudo, de que ella era la que mandaba, la que mandaba, bueno, ya sería entonces ahora el último tema, que su nombre es You Are Garbage, Mr. Wolfenson. ¿Quién es Wolfenson primero? Wolfenson es, bueno, es Moisés Wolfenson, un congresista en el momento, dueño de bastantes periódicos chichas, bastantes revistas chichas, el cual fue criticado, bueno, sus revistas en realidad, el chino, fue criticado por Alberto Andrade, el cual tildó la revista de una revista basura. ¿Y qué pasó? Bueno, Eddie, nuevamente el que escribió el Men, el que escribió sobre las mujeres, pues le dieron una crítica, un hate total a toda la persona de, bueno, Alberto Andrade, que en realidad él estaba postulando a la presidencia y se le criticó de una manera muy criollada, muy criolla, muy peruanizada, con insultos, groserías. Ahora estamos hablando de, pues en el diario, ¿no? O sea, en un diario de estos se le escribió toda una nota donde se le insultaba, se le denigraba de todas las formas posibles y se pone la mítica frase You are garbage,
él mismo pone como, y sé que no sabes inglés, y significa tú eres basura. Entonces como que de todas las maneras posibles se le trata de insultar así, y como dato interesante es que, o sea, este era la forma de controlar los medios en ese momento, en ese momento de la crisis peruana, pues era la forma en la cual se veían las cosas, cómo se manejaba el periodismo, digamos, en ese momento, todo el periodismo comprado, claro. Y al final de todos estos insultos y todo esto que claramente lo hacen solamente por haber hablado mal bueno, del periódico, revistas, chichas, amarillistas, pues termina publicitando a Moisés Wolfson, para que puedan postular, para que puedan darle, ¿cómo se dice?, cabida a la hora de que postule al Congreso nuevamente, y su número de congresista pues era el número 69. Así, súper random, súper, no sé, súper de momento. Y lo peor de todo es que esto ya es mencionado, pero él logra ser congresista y abarca, digamos, que le quita el cupo a personas que estaban muy preparadas, mucho mejor preparadas para poder hacer ese cargo.